Ay, uno se pregunta, ¿qué viene ahora para la familia de la víctima? En este caso, para los padres de Julie. Ay, Dios mío, porque la niña no va a recuperar jamás su vida. Se quedarán con lo mejor de su memoria, de sus sonrisas, de sus caricias, de su ternura. Pero la familia tiene que asumir, y eso es parte del proceso, en este y en muchísimos otros casos, cuando un accidente, cuando la muerte violenta de un ser querido. ¿Cómo manejar el tema, Patricia, ese duelo, y más en época de Navidad? Es que la Navidad también lo complica, porque hace más triste, más angustiosa la circunstancia. Y teníamos entendido que la madre de la niña se encuentra recluida en una clínica y que tiene una hermanita, Darío. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cómo se le va a contar a la hermanita que su hermana menor ya no va a volver a casa? Esas son las preguntas que le vamos a hacer al doctor Paulo Daniel Acero. Él es docente, investigador principal en el área de muerte y duelo en el contexto colombiano de la Universidad del Bosque. Doctor Paulo, muy buenos días. En primera instancia, ¿cuál es la versión, la verdad que se le debería manejar a la hermanita mayor de la víctima? Buenos días, Darío, buenos días, Patricia, un cordial saludo de parte de la Unidad de Duelo de Los Olivos. Mira, aunque es difícil abordar este tipo de casos, la experiencia nos muestra que es mejor decir la verdad. Obviamente esa verdad tiene que estar transmitida con afecto, con cariño, y solamente decir los detalles que sean útiles para la comprensión del proceso. Pero en general lo mejor es decir la verdad, porque sobre todo que es un caso público, ocultar la verdad implica someterse a riesgos de que alguien diga cosas que no se deben decir sin el afecto que uno esperaría que se digan. Entonces, en general, nosotros solemos preparar a las familias para que alguien que tenga una relación cercana, afectiva, significativa con la hermanita, por ejemplo, se lo pueda comunicar de una manera que ella lo comprenda. Usted habla de cosas útiles que realmente ayuden en el proceso de elaboración de ese duelo. ¿Como cuáles cosas útiles en este caso en particular? No, en general, cuando uno va a comunicar una noticia de estas, y sobre todo a un niño, se habla de un aspecto general, es decir, ocurrió un accidente, cosas que pasan en la vida, cosas que nos cuesta trabajo de entender, pero eso significa que tu hermanita ha fallecido. Fallecer para una edad como los 6, 7 años implica que ya no siente, que ya no sufre, que ya no se mueve, que ya no tiene hambre, que se fue y que va a quedar ahora en nuestros recuerdos. Y lo que empezamos a hacer con estas familias es ayudarles, acompañarles a que no se sientan solas, y en el caso de la niña siempre se le reitera eso, pero tú no quedaste sola, estamos aquí, la familia que quedó, y entre todos vamos a sacar esto de la mejor manera adelante. Yo quisiera decir, Darío, que a pesar de que esta época es difícil, en cualquier época, la muerte de un ser querido, pero particularmente un niño, nos vuelve nada a la vida, nos cuesta trabajo asimilarla, pero lo que necesitamos es buscar apoyo y encontrarlo, y encontrar un apoyo cercano, significativo, que nos permita a nosotros sentir que esto no lo estamos pasando solos. De todas maneras, existe el miedo para la niña, porque es que a su hermanita vino un señor y se la robó. Se la llevó en un carro. Claro. El miedo para la familia, para este padre, que seguramente en este momento no van a dejar asomarse a esa niña ni a la ventana, con el temor de que se repita la historia de la hermanita. Sí, por supuesto. Y esa es una de las cosas que hay que manejar nosotros en general. Al apoyar un proceso de estos, ayudamos a que la familia se enfrente a 4 emociones que son difíciles, pero que siempre se vienen en un proceso de estos, que es la tristeza inevitable, la rabia por lo causado porque alguien se abrogó el derecho de quitarle la vida a alguien, la culpa porque los padres siempre vamos a sentir culpa, en el sentido de que la misión que nos genera la vida a los padres es cuidar, y sentimos que fallamos. Y por supuesto el miedo que implica que esto nos vuelva a ocurrir, y entonces uno tiende a volverse sobreprotector, etcétera. En ese sentido hay que hacer un buen y un profundo trabajo con los padres para seguir acompañando a esta niña y no transmitirle
angustias y temores, pues porque de alguna manera la vida de la niña y los de los adultos suena esto feo, pero así es. De alguna manera tenemos que ir poco a poco volviendo a la normalidad porque la vida tiene que seguir. Entonces es manejar esas emociones primarias, permitir, sobre todo en esta primera parte, que se pueda hablar de lo que está sintiendo. A veces el gran problema con los niños que tenemos los adultos es que ocultamos cosas, que nos guardamos cosas para proteger a los niños del dolor. Pero pues la vida es dolorosa, entonces de alguna manera hay que dar a conocer que la vida es dolorosa, pero que nunca estamos solos y que entre todos vamos a cobrar la fortaleza para salir adelante. Nos comentaba el padre de la víctima que quería que pues su mamá, es decir, su esposa, regresara de nuevo al Cauca, que volviera de nuevo a su tierra. Sin embargo, es fundamental que esta mamá también reciba una terapia psicológica, doctor. Por supuesto, siempre que hay, y esa es la experiencia que yo tengo en 25 años de acompañar dolores, siempre es la experiencia que cuando una muerte es abrupta, que cuando una muerte sobre todo es violenta, y sobre todo cuando hay una muerte de un hijo, usualmente es útil, es muy sanador que la familia empiece a recibir un acompañamiento por personas expertas que les permita a ellos ir adaptándose a esta nueva situación y aprender a tratarse entre ellos. La familia queda en riesgo, tendemos a culparnos de lo que no nos podemos culpar, pero tendemos a culparnos y tendemos, como le decía, a guardarnos cosas, y lo más sanador en un momento como estos es aprender a expresar lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, sentir que estamos en un contexto de acogida y de repente, por supuesto, claro, es útil la ayuda profesional en estos casos. Ayuda profesional también para toda esta comunidad de este sector, que es un sector muy vulnerable en la ciudad de Bogotá, doctor. ¿Cómo se podría brindar ayuda? Porque bueno, cuando se concentra en un grupo de personas, ahí puede haber 1 o 2 expertos, pero cuando se trata de una comunidad tan grande, ¿cómo debería hacerse? Sí, claro, mira, particularmente mi experiencia, y así lo hacemos incluso aquí en la Unidad de Duelo de los Olivos, hacemos trabajos grupales, mes a mes nos reunimos con las familias. De hecho, el próximo jueves vamos a tener un encuentro para compartir con las familias cómo conmemorar Navidad justamente cuando ha partido un ser querido, pero sí hay posibilidades, y de hecho la ventaja, y esa es mi experiencia, de poder compartir entre varias familias un suceso que a todos nos ha afectado, ayuda al procesamiento de ese duelo. Siempre invitamos a las personas a que no se aíslen, a que no se queden solas, porque eso hace que procesar ese dolor sea más complicado. Doctor, muy ilustre, muchas gracias, muy amable. Gracias por su colaboración, doctor Pablo Daniel Acero. Un cordial saludo a todos ustedes y para servirles.